El laboratorio del Centro de Investigación Marina de Peniche olía a sal y formol. Sian se inclinó sobre el microscopio, ajustando cuidadosamente el enfoque. Sus finos dedos, acostumbrados a trabajar con precisión, temblaban ligeramente. Llevaba 18 horas despierta, intentando terminar de analizar las muestras antes de que regresara su marido. «Te has levantado tarde otra vez», dijo Jacinta desde la puerta. «Esteban estará preocupado». Sian se enderezó y se frotó el cuello. Oyó una extraña entonación en aquel «se preocupará». «Solo un par de horas, tengo que terminar este lote de coral. Ya sabes lo rápido que se deterioran los especímenes». Miró el reloj. Las 17:30. Esteban volvería a las 19. Debería llegar a tiempo. 2 años atrás, nunca se habría imaginado que estaría tan desesperada por calcular los minutos. Por aquel entonces, en el Congreso de Conservación Marina de Lisboa, al que había acudido para presentar su investigación, Esteban le había parecido el epítome de la fiabilidad. Alto, elegante, con un traje impecable, destacaba entre la multitud académica con la minuciosidad de un empresario de éxito. Perdone, pero su artículo sobre el impacto de la pesca industrial en las poblaciones de pólipos de coral es revolucionario, le dijo entonces, alcanzándola en el vestíbulo. Estoy en el negocio de los equipos de pesca y me gustaría discutir formas de minimizar los daños. Durante la cena en un pequeño restaurante, ella habló de su trabajo y él la escuchó con tal atención que la mareó. Nunca nadie había mostrado tanto interés por sus investigaciones. Esteban hizo preguntas precisas, demostrando un conocimiento inesperado del tema, y compartió sus planes para modernizar la producción. Cuando la acompañó al hotel, ella ya sabía que era el destino. El teléfono vibró, sacando a Sian de sus recuerdos. «Papá», apareció en la pantalla. Dudó un segundo antes de contestar. «Cariño, ¿cómo estás? ¿Recibiste mi correo electrónico sobre la conferencia en Madrid?» «Papá, yo...» Sian vaciló al oír el ruido de la puerta al abrirse. Esteban había regresado temprano. «¿Quién es?» Su voz, normalmente tan suave en público, sonaba ahora como una cuerda tensa. «Es papá. ¿Quiere...» Esteban le quitó el teléfono de las manos. «Lo siento, señor Queiroz. Sian está ocupada en este momento. Llamará más tarde». Terminó la llamada y se guardó el teléfono en el bolsillo de la chaqueta. «Cariño, te dije que me avisaras de las llamadas. Ya sabes lo que me preocupo». Su piso estaba en un viejo edificio frente al mar. Las sólidas paredes lo mantenían fresco incluso en los días más calurosos, y el balcón daba al infinito azul del océano. Cuando se mudaron por primera vez, Sian pensó que estaba en un cuento de hadas. Ahora esas mismas paredes le parecían a veces las de una prisión. Por la noche esperaban invitados, los colegas de Sian del centro de investigación. El propio Esteban había insistido en esta cena a pesar de que normalmente desaprobaba las visitas. «Tienes que cambiarte», le dijo, mirando su traje de trabajo. «Y por favor, no menciones la conferencia de Madrid delante de tus invitados. Sabes que no podré ir contigo el mes que viene, y no dejaré que vayas sola». Sian asintió, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. ¿Cuándo había empezado esto? ¿Cuándo el cuidado se convirtió en control? Recordaba sus primeros meses juntos, ramos de flores, viajes espontáneos a la costa, largas conversaciones sobre el futuro. Esteban había admirado su trabajo, había hecho planes para su vida juntos. Y entonces llegó el primer «estoy preocupado». Al principio parecía tan conmovedor. Su marido se preocupaba si ella llegaba tarde. Luego las primeras peticiones para mostrar correspondencia, para que no haya secretos entre los cónyuges. Un teléfono separado para las llamadas de trabajo. Una cuenta bancaria conjunta. En la cena, Esteban era encantador. Hacía bromas, cortejaba a sus invitados, servía entremeses. Solo Sian notó que la papada de su rostro se tensaba cuando Jacinta hablaba de la nueva subvención. «Mi mujer es un verdadero tesoro», le decía, poniéndole una mano en el hombro. «Solo que me temo que se enfrasca demasiado en su trabajo. A veces tengo que obligarla literalmente a descansar». Sus dedos apretaron su hombro un poco más fuerte. Sian sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Atrapó la mirada de Jacinta y en ella se leía preocupación. ¿Podría ser realmente evidente desde fuera? La idea la asustaba más que sus propias dudas. Por la noche, despierta, Sian pensaba en la llamada de su padre.
en la conferencia en la que su investigación podría ser reconocida internacionalmente, en el tiempo que hacía que no veía a sus padres, en que incluso ahora tenía miedo de admitir la simple verdad. Algo iba mal, algo va muy, muy mal. Todos los domingos, la casa de Conceição Bragança olía a cebolla y ajo fritos. Siane subió las empinadas escaleras de la vieja casa, agarrándose a la barandilla ennegrecida. Esteban iba delante, con una cesta de fruta, regalo tradicional de su madre. «Queridos», Conceição los recibió en la puerta, limpiándose las manos en el delantal. Pequeña, enjuta, con una mirada tenaz en sus ojos oscuros, parecía la personificación de todas las matronas portuguesas. «Esteban, hijo mío, has adelgazado. ¿Es que Siane no vigila en absoluto tu dieta?» Sian permaneció en silencio, tragándose habitualmente el reproche. En el comedor, donde los muebles oscuros recordaban a los bisabuelos de Esteban, colgaban fotografías de las paredes. Aquí estaba el joven Antonio Bragança, padre de Esteban, en la cubierta de un barco pesquero. Aquí estaba su boda con Conceição, ella con un vestido blanco, él con un estricto traje. Y aquí está la última foto, antes de la huida de la que nunca regresó. «Siéntense, siéntense», alborotó Conceição alrededor de la mesa. «Hice caldeirada, como le gusta a Esteban. Siane, sabes que es su plato favorito, ¿verdad?» «Sí», asintió Siane. Conocía todos los platos favoritos de su marido, sus costumbres, sus estados de ánimo. Se había convertido en su segundo trabajo saber, adivinar, advertir. «¿Recuerdas, hijo, cómo te enseñó tu padre a limpiar pescado?» Conceição puso una mano en el hombro de Esteban. Solía decir, un hombre debe ser capaz de cuidar de su familia. Debería protegerla de todos los peligros. «Lo recuerdo, mamá». Esteban cubrió su mano con la suya. «Siempre recuerdo sus lecciones». Alrededor de la mesa, Conceição contaba historias sobre su marido, lo fuerte y cariñoso que era, cómo había construido esta casa con sus propias manos, cómo mantenía a salvo a la familia, cómo no la dejaba trabajar porque el lugar de una mujer está en casa. El teléfono de Sian vibró en su bolsillo. Un mensaje de Jacinta. «Tenemos que hablar, es importante». «¿De qué se trata?» Esteban extendió la mano. «Solo un trabajo», comenzó Sian. «Enséñamelo». Una nota acerada apareció en su voz. «Ya sabes, sin secretos». Sian desbloqueó el teléfono y se lo tendió a su marido. Conceição asintió con aprobación. «Así es, hijo. Antonio siempre comprobaba mis llamadas también. Eso es cuidar, no controlar». Después de comer, mientras Esteban ayudaba a su madre con los platos, Sian salió al balcón. El viejo teléfono, escondido en el forro de su bolso, le pareció un salvavidas. Rápidamente marcó el número de Jacinta. «Estoy preocupada por ti». La voz de su amiga sonaba apagada. «Anoche en la cena, no es la primera vez que noto esa rareza, la forma en que controla cada una de tus palabras, cada gesto». «Solo se preocupa», respondió Sian mecánicamente. «No, cariño, no es que se preocupe. Ya he pasado por esto, ¿recuerdas? Al principio todo parece normal, luego se vuelve demasiado tarde». Sian quiso replicar, pero oyó los pasos de Esteban. «Tengo que irme», susurró y escondió el teléfono. «¿Con quién hablabas?» Esteban apareció en el balcón. Solo miraba el mar. Siane intentó sonreír. Esa noche, cuando llegaron a casa, Esteban anunció: «Creo que deberías trabajar menos. Mamá tiene razón, no haces gran cosa en casa». «Pero mi investigación...» «De eso ni hablar», le acarició la mejilla. «Soy yo quien cuida de ti. Necesitas descansar más». Al día siguiente, Sayan se quedó hasta tarde en el laboratorio. Nuevas muestras necesitaban análisis inmediatos y perdió la noción del tiempo. Cuando abrió la puerta del piso, el reloj marcaba las 21:30. Esteban estaba sentado en la oscuridad del salón. «¿Dónde has estado?» «En el laboratorio, ya sabes. Muestras urgentes». «Llamé al centro a las 7. Ya te habías ido». Su voz sonaba engañosamente tranquila. «Estaba en el laboratorio norte. Hay una mala conexión». «No me mientas». Se levantó bruscamente. «Te prohíbo quedarte hasta tarde en el trabajo. ¿Está claro?» «Pero no puedo dejar de investigar». Ian sintió que le temblaba la voz. «Puedes y lo harás». Esteban se acercó. «Soy tu marido. Me importas. Y digo basta ya de retrasos.
Basta de reuniones con colegas, basta de llamadas por la noche. En sus ojos, Xian vio algo oscuro, desconocido, algo que la hizo querer encogerse y desaparecer. De acuerdo, susurró. Lo entiendo. Esa noche, despierta, recordó las palabras de Jacinta, y por primera vez se permitió reconocer, esto realmente no es preocuparse. Es una jaula cuyos barrotes se acercan cada día más. La carta llegó el martes por la mañana. Xian releyó las líneas varias veces, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Nos complace anunciar que su investigación sobre los efectos del calentamiento global en los arrecifes de coral de la costa portuguesa ha recibido una subvención de 50.000 euros de la Fundación Europea para la investigación marina. ¡Enhorabuena! Jacinta, asomándose por encima de su hombro, la abrazó con fuerza. ¡Es increíble! Ahora podrás ampliar tu laboratorio. Xian sonrió, pero por dentro todo se apretaba. ¿Cómo decírselo a Esteban? Últimamente, cualquier éxito que ella tenía provocaba una extraña reacción en él, una mezcla de irritación y ansiedad. Durante todo el día había ensayado la conversación, había preparado su cena favorita, dorade al horno con hierbas y puesto la mesa con un bonito mantel que había comprado en su luna de miel. ¿Qué celebramos? Esteban se detuvo en la puerta del comedor, aflojándose la corbata. Tengo buenas noticias, intentó hablar Xian con calma. ¿Recuerdas que solicité la subvención? Me la aprobaron. 50.000 euros para investigación. Esteban se sentó lentamente a la mesa. ¿Y cuándo ibas a contarme lo de la solicitud? Ya, te lo dije hace 3 meses, cuando estaba preparando el papeleo. No me acuerdo. Cortó un trozo de pescado. ¿Y cómo piensas utilizar el dinero? Necesitamos comprar nuevo equipo para el laboratorio, organizar una expedición a los arrecifes del norte. ¿El dinero irá a nuestra cuenta común? Interrumpió Esteban. No, es una subvención. Pasa por el centro de investigación. El tenedor cayó en el plato con un tintineo. ¿Así que has ido a mis espaldas a solicitar un dinero que ni siquiera puedo administrar? Esteban, es una beca de investigación. Es solo para investigación. Eres mi mujer. Golpeó la mesa con la palma de la mano. Todo lo que es tuyo es mío. No tienes derecho a tomar estas decisiones sin mí. Pero este es mi trabajo, tembló la voz de Xian. Mi investigación... Tu trabajo es ser esposa. Todo lo demás es un pasatiempo que te permito tener. A la mañana siguiente, Xian llamó a su padre. Quedaron en reunirse en una pequeña cafetería cerca del centro, un lugar en el que Esteban nunca había estado. Has adelgazado, fue lo primero que dijo Tomás Queirós al ver a su hija. Y pálida. ¿Va todo bien? Papá, ¿recuerdas que siempre me decías que debía seguir mis sueños? Xian apretó la taza alrededor de sus dedos temblorosos. ¿Que la ciencia era mi vocación? Claro que me acuerdo. Eres especial desde pequeña. Cuando las otras niñas jugaban a las muñecas, tú recogías muestras de algas. Esteban quiere que rechace la beca. Tomás frunció el ceño. Pero es un gran avance en tu carrera, una oportunidad para hacer realidad todas tus ideas. Dice que una esposa no debe trabajar, que todo el dinero de la familia debe ser compartido, bajo su control. Cariño, su padre cubrió su mano con la suya. Eso no está bien, lo sabes, ¿verdad? Xian asintió, sintiendo que las lágrimas le subían a la garganta. Cogió mis tarjetas bancarias. Dijo que iba a darme dinero para los gastos, por mi propio bien, para que no gastara demasiado. Puedes volver a casa, dice papá en voz baja. En cualquier momento. Me encontrará en todas partes. Por la noche estalló un verdadero escándalo. Esteban se había enterado del encuentro con su padre por un amigo que casualmente los vio en una cafetería. «¡Me has mentido!», se revolvió por la habitación. «Dijiste que ibas de compras y que habías quedado con tu padre. ¿De qué hablasteis? ¿Qué le dijiste de mí?» «De nada, solo estábamos hablando». «No te atrevas a mentirme». Agarró el jarrón y lo lanzó contra la pared. «Hago todo por ti, protegerte, cuidarte, ¿y tú?» «¿Qué está pasando aquí?» Conceição apareció en la puerta. A menudo se dejaba caer accidentalmente por las tardes. «Mamá, me está mintiendo. Se reúne con papá a mis espaldas». Conceição negó con la cabeza. «Xian, hija mía, ¿por qué le haces esto a tu marido?
Él te quiere, se preocupa por ti. Te lo dije desde el principio. Este trabajo no servirá de nada. Una mujer debe conocer su lugar. Pero la subvención, comenzó Siane. ¿Qué subvención? Los ojos de Conceição se entrecerraron. Le han ofrecido dinero, murmuró Esteban. Pero no quiere dárselo a la familia. Lo esconde, lo esconde. Dios mío. Conceição se agachó en el sofá. Hija, ¿no piensas para nada en tu marido? ¿En tu familia? Yo te enseñé que todo debe ser compartido. El marido es el cabeza de familia. Él sabe mejor cómo administrar el dinero. Sian permaneció en silencio, mirando al suelo. Todo en su interior estaba entumecido. Se dio cuenta de que era el fin de sus sueños, de su carrera, de su libertad, si no encontraba una salida. Mañana irás a rechazar la subvención, le dijo a Esteban. Y escribe tu carta de dimisión. Basta ya de tonterías con el trabajo. Así es, hijo, le dio Conceição una palmada en el hombro. Eres un hombre de verdad, como tu padre. Estaría orgulloso de ti. Esa noche, Sian no durmió. Tumbada mirando al techo, pensó en los arrecifes de coral, en cómo morían lentamente a medida que cambiaba la temperatura del agua, en cómo imperceptiblemente, día a día, ella misma estaba muriendo en este matrimonio donde el amor se había convertido en una jaula y los cuidados en cadenas. La lluvia tamborileaba en el alero mientras Sian hojeaba viejas fotografías. Una de ellas la mostraba, a los 10 años, entre sus padres, el último verano antes de su divorcio. Su madre riendo con un sombrero de paja, su padre con una red para pescar cangrejos. Nadie sabe aún que dentro de un mes todo cambiará. Recordaba aquella noche con todo detalle. El tintineo de la vajilla rota, su madre gritando: «¡No puedo seguir así! ¡Solo vives para tu trabajo!». Su padre, siempre tan reservado, esta vez le gritó: «¿Crees que estos complejos tuyos se pagan solos?». Sian estaba sentada en lo alto de la escalera, agarrándose las rodillas con las manos. Su mundo se derrumbaba y ella no podía hacer nada. Ahora, 22 años después, se daba cuenta de que el divorcio había sido la decisión correcta para sus padres. Habían podido seguir siendo amigos, formar nuevas familias, pero el miedo infantil a la pérdida nunca desapareció. El teléfono vibró. Un mensaje de su padre: «Os espero a ti y a Esteban para comer el domingo. Margarida hará tu tarta de almendras favorita». Siane se mordió el labio. Esteban no soportaba a su madrastra, pensaba que había arruinado la familia, aunque Margarida había llegado a la vida de su padre 5 años después del divorcio. «No nos vamos», llegó la voz de su marido desde detrás de ella. Ella ni siquiera le había oído entrar. «Tenemos otros planes». «Pero yo ya prometí...». «Cancélalo», le quitó el teléfono de las manos. «No quiero que salgas con esa gente. Son una mala influencia para ti». «Esta es mi familia, Esteban». «No, yo soy tu familia, y la de mamá. Y estas personas te han abandonado». «Nadie me ha abandonado. Ellos solo...». «¡Cállate!», le apretó la muñeca. «No dejaré que te hagan daño otra vez». Pero por primera vez, Siane no escuchó. Después de esperar a que Esteban saliera por negocios, cogió un taxi y se dirigió a casa de su padre. La casa de Tomás y Margarida estaba en las afueras de la ciudad, escondida en un jardín florido. Siempre olía a bollería recién hecha y a café. La hermana pequeña de Sian, Louise, de 13 años, se apresuró a abrazarla desde la puerta. «Estás muy delgada», sacudió la cabeza Marguerite. «No te cuidas nada». Durante la cena, Sian observó cómo su padre y su madrastra intercambiaban cálidas miradas mientras Louise compartía libremente sus sueños y planes. Aquí nadie tenía miedo de hablar. «¿Recuerdas cuando te rompiste la pierna?», preguntó Louise de repente. «¿Cuando te caíste del muelle?». Sian recordó. Tenía 8 años. Intentaba recuperar una estrella de mar atascada entre las rocas. Resbaló con las algas mojadas. Fue una fractura compuesta, así que tuvo que ser operada. 3 meses escayolada, otros 6 de rehabilitación. «Después de aquello le tenías miedo a las alturas», comentó mi padre. «Y a las aguas profundas», añadió Sian. «Pero eso no me impidió convertirme en bióloga marina». «Porque eres fuerte», Marguerite le apretó la mano. «Siempre has sido fuerte». Cuando volvió a casa, encontró a Esteban enloquecido. Daba vueltas por el piso con la nota en la mano. «He ido a casa de mi padre. Volveré esta noche». «¿Cómo te atreves?», siseó.
¿Después de que te lo prohibiera? No puedes prohibirme ver a mi familia. Sí puedo. Soy tu marido. Tengo que protegerte. ¿De quién? ¿De mi padre? ¿De mi hermana de 13 años? De todos. Cogió un jarrón de flores y lo lanzó contra la pared. No lo entiendes. Te están poniendo en mi contra. ¿Puedo ver cómo cambias después de conocerlos? Fragmentos del jarrón se esparcieron por el suelo. Xian los miró fijamente, recordando aquella tarde de discusiones paternas de hacía mucho tiempo. La historia se repetía, pero ahora ella no era la niña de la escalera. Al día siguiente canceló su reunión con Jacinta. Luego faltó a la fiesta de cumpleaños de un colega. Dejó de responder a los mensajes de viejos amigos. Así era más fácil, sin explicaciones, sin excusas, sin ver la preocupación en sus ojos. Una semana después, pidió cita con el doctor Mendonça. El viejo médico la conocía desde que era una niña. Le había tratado aquella lesión en la pierna en su día. ¿De qué se queja?, le preguntó, mirándola por encima de sus gafas. Insomnio, dolores de cabeza, ansiedad. El doctor Mendonça guardó silencio durante largo rato, golpeando la mesa con los dedos. Luego preguntó en voz baja, ¿Es Esteban? He visto esto antes. Demasiadas veces. No sé a qué se refiere. Sí lo sabes. Se quitó las gafas. Los moratones en mis muñecas, la pérdida de peso, el miedo en mis ojos. Me he callado durante demasiado tiempo cuando he visto eso en otras mujeres. Pensaba que no era asunto mío, que la familia lo resolvería por sí misma. Él me ama, susurró Siane. Me quiere demasiado. Eso no es amor, sacudió la cabeza el doctor Mendonça. El amor no estrangula, no rompe, no lo prohíbe. Le recetó somníferos y sedantes, y luego escribió un número de teléfono en el reverso de la receta. Llámame si se pone muy mal, cuando quieras. Aquella noche, mientras tomaba las pastillas, Siane pensó en sus padres, en cómo habían encontrado la fuerza para admitir que, a veces, amar significaba dejar ir. ¿Por qué era tan difícil para ella admitir que a veces el amor significaba salvarse a sí misma? Una invitación a una conferencia internacional de biología marina en Barcelona yacía sobre el escritorio de Xian como una sentencia. Estaríamos encantados de contar con usted como ponente principal. Su investigación sobre los arrecifes de coral podría haber salvado todo un ecosistema. 3 años de trabajo, miles de horas de observación, datos únicos sobre los efectos de los cambios de temperatura en las colonias de pólipos. Esta era su oportunidad. Ni se te ocurra. Esteban repasó los correos electrónicos de su ordenador, que ya era un ritual diario. 4 días en otro país, sola, imposible. Podría representar a nuestra región. Siane intentó hablar con calma. Sería un honor para el centro de investigación. ¡No! Cerró de golpe la tapa del portátil. Fin de la conversación. En el laboratorio, Jacinta notó sus ojos rojos. ¿Qué pasa? Barcelona. Sayan le tendió una invitación arrugada. Esteban lo prohibió. Jacinta sirvió en silencio 2 tazas de café y cerró la puerta del laboratorio. Ven, tenemos que hablar. Se acomodaron en el rincón más alejado, donde habitualmente se guardaban las muestras. Jacinta guardó silencio durante largo rato, haciendo girar la taza entre sus manos. Nunca te conté sobre mi primer marido, dijo finalmente. Sobre por qué me quedé sola con mi hijo. Xian negó con la cabeza. Jacinta siempre había evitado el tema. Se llamaba Miguel, guapo, exitoso, todas sus novias estaban celosas. Al principio hubo flores, regalos, bellas palabras de amor. Luego vinieron las prohibiciones. No te pongas esto, no vayas allí, no te juntes con aquellos. Yo creía que a él solo le importaba. Jacinta dio un sorbo a su café. Sus manos temblaban ligeramente. Tuve mi primer golpe 1 año después de casarme. Me retuvieron en la tienda durante 15 minutos. Él se disculpó, lloró, juró que no volvería a hacerlo. Le creí. Todos creemos la primera vez. Jacinta. No, escucha. Cuando Manuel nació se puso peor. Miguel dijo, no vas a ninguna parte, dependes de mí. ¿Quién te necesita con un bebé? Y yo le creía. Hasta que un día levantó la mano contra Manuel. Ese día me di cuenta. Si no me iba, un día nos mataría a los dos. Xian sintió un escalofrío. Esteban nunca me pegó. Cariño. Jacinta le cogió la mano. La violencia no siempre deja moratones. A veces mata tu alma lentamente, día a día.
Cuando te revisa el teléfono, eso es violencia. Cuando te prohíbe ver a tu familia, eso es violencia. Cuando controla todos tus movimientos, eso también es violencia. El laboratorio estaba en silencio. Solo zumbaban los instrumentos. Al otro lado de la ventana, la niebla vespertina era habitual en la costa. ¿Cómo te fuiste?, preguntó Sayan en voz baja. Lo planeamos para 2 meses, ahorrando dinero, reuniendo papeles, buscando un lugar para vivir en otra ciudad. Y luego simplemente no volví a casa del trabajo. Recogí a Manuel del colegio y nos fuimos. ¿Te estaba buscando? Por supuesto, pero para entonces yo tenía una orden de alejamiento que me impedía acercarme a él. Y apoyo. La organización de ayuda a la mujer me ayudó con un abogado. Aquella noche, después de hablar con Jacinta, Xian sacó un viejo cuaderno forrado de cuero. Se lo había regalado su padre cuando cumplió 16 años. «Querido diario», escribió con mano temblorosa. «Hoy me he dado cuenta de que no puedo seguir viviendo así». Escribió hasta bien entrada la noche, sobre cómo había conocido a Esteban, cómo se había enamorado de su fuerza y confianza, cómo poco a poco esa fuerza se convirtió en grilletes, sobre las inhibiciones, las amenazas, las manipulaciones, sobre el miedo que se convirtió en su compañero constante. «Tengo que irme». La última entrada fue especialmente difícil. «¿Pero a dónde? Me encontrará en cualquier lugar de esta ciudad. Tiene contactos, dinero, influencias». Escondió el cuaderno en una vieja caja de especímenes de algas. Esteban nunca miraba allí aprensivo con los desechos marinos. Al día siguiente empezó a fijarse en detalles que antes había ignorado. El modo en que comprueba el kilometraje de su coche. Cómo pregunta a sus colegas sobre sus movimientos. Cómo aparece al azar en los lugares a los que ella va. En el bolsillo de su bata había una nota de Jacinta, la dirección de un centro de acogida para mujeres en Oporto, a 3 horas en coche hacia el norte, suficientemente lejos para empezar una nueva vida. Por la noche, Esteban se mostró desacostumbradamente cariñosa. «He estado pensando en la conferencia», dijo abrazándola. «Quizá podríamos ir juntos. Me tomaré unas vacaciones, te enseñaré Barcelona». Xian se puso rígida. Antes, una sugerencia así la habría complacido. Ahora lo veía con otros ojos, otra forma de control, otra manera de mantenerla en su punto de mira. «Gracias», se obligó a sonreír. «Pero ya he rechazado el trabajo. Tienes razón, no es tan importante». Le dio un beso en la cabeza, complacido por su sumisión, y ella pensó en el cuaderno de la caja de algas, en la dirección del bolsillo de su bata, las palabras de Jacinta. Aquella noche soñó con una tormenta. Enormes olas rompían contra las rocas, y ella estaba de pie al borde de un acantilado. Detrás de ella había rocas, delante estaba el mar embravecido. Tenía que tomar una decisión, quedarse y estrellarse contra las rocas o saltar a lo desconocido. Despertándose con un sudor frío, supo que la decisión estaba tomada. Solo quedaba encontrar la manera de ponerla en práctica. Lourdes llevaba 2 años trabajando para ellos. La anciana ama de llaves venía 3 veces a la semana, llenando la casa de olores a productos recién horneados y sonidos de suaves canciones. Para Xian, se convirtió en algo más que una criada, la única persona con la que podía hablar sin miedo a ser juzgada. «No comes nada», se lamentó Lourdes, poniéndole delante un plato de sopa caliente. «A tu edad no puedes torturarte así». Aquella tarde, Esteban llegó a casa antes de lo habitual. Xian estaba sentada en la cocina escuchando las historias de Lourdes sobre sus nietos cuando él apareció en la puerta. «Recoge tus cosas». Su voz sonaba engañosamente tranquila. «Pueden retirarse». «Pero, señor Braganza...» «Fuera de mi casa, inmediatamente». Más tarde, mientras Lourdes se alejaba, restregando lágrimas por sus arrugadas mejillas, Esteban explicó. «La he visto cuchicheando con sus vecinos, hablándoles de nuestras vidas, contando chismes. Lourdes nunca...» «¡Cállate!», la agarró por los hombros. «¿No ves lo que pasa a tu alrededor? Están todos contra nosotros. Todos quieren destruir a nuestra familia». Al día siguiente, Xian oyó a los vecinos hablar de ella en el banco. «Dicen que le pasa algo en la cabeza». Sí, me lo ha dicho con Seisán. Su cuñada se ha vuelto completamente loca. Pobre Esteban, tan buen marido, y ella... Y ese trabajo extraño, todo el día con unos peces. ¿Sabías que intentó envenenar a su suegra? Puso algo en su té.
Xian se congeló al doblar la esquina, sintiendo que el suelo se iba bajo sus pies. Con Cézanne, por supuesto. ¿A quién más podría habérsele ocurrido semejante mentira? Los domingos iba a la iglesia, pequeña, antigua, con olor a incienso y sal marina. Era donde sus padres se habían casado, donde ella misma había sido bautizada. ¿Quizás allí encontraría respuestas? Antonio escuchó su confesión en silencio. Su viejo rostro, plagado de arrugas como un mapa, permanecía impenetrable. «Hija mía», dijo por fin, «el matrimonio es un sacramento sagrado, pero Dios no nos exige que toleremos la violencia». «No es violencia», susurró Xian. «Simplemente, ¿te preocupa por ti?». Antonio negó con la cabeza. «He vivido en este pueblo demasiado tiempo. He visto demasiados dawada de ese tipo». Después del servicio, una mujer desconocida se le acercó. «Soy Teresa», se presentó. «La ex mujer de Manuel Costa». Xian conocía el nombre. Una amiga íntima de Esteban, un hombre de negocios igualmente exitoso. «¿Podemos hablar?». Teresa miró a su alrededor. «Aquí no». Se instalaron en un pequeño café del Paseo Marítimo. Teresa pidió café, pero no lo tocó. «Dejé a Manuel hace 3 años», empezó. «Después de 10 años de matrimonio, ¿sabes cuál fue la gota que colmó el vaso? Quemó todos mis documentos. Pasaporte, diploma, partida de nacimiento. Dijo, ahora no vas a ninguna parte». «¿Por qué me cuentas esto?». «Porque son todos iguales. Esteban, Manuel, el resto de su compañía. Para ellos, una esposa es una propiedad, una cosa que hay que controlar». Teresa sacó una tarjeta de visita del bolso. «Centro de Mujeres en Crisis». «No estoy en crisis». «Todavía no, pero lo estarás. No paran, ¿sabes? Hoy te revisa el teléfono, mañana te prohíbe trabajar, pasado mañana». «¿Cómo sabes lo del teléfono?». «Te lo digo, son todos iguales, siguen el mismo patrón. Primero el aislamiento, de los amigos, de la familia, del trabajo, luego el control, de las finanzas, de los viajes, de la vida social, luego la destrucción de la autoestima, y al final, ¿qué hay al final? Al final hay 2 opciones, o rompes por completo o huyes. Yo elegí la segunda». En casa, Xian sacó su diario. Escribió la conversación con Teresa, palabra por palabra. Luego empezó a hacer una lista. 1. Comprueba el teléfono. 2. Controla las finanzas. 3. Te prohíbe ver a tu familia. 4. Sigue tus movimientos. 5. Humilla en público. 6. Difunde rumores a través de su madre. 7. Amenaza. La lista ocupaba 2 páginas. Al mirarla, vio por primera vez la imagen completa de lo que estaba pasando. Era un sistema deliberado, elaborado y despiadado de destrucción personal. Por la noche, después de esperar a que Esteban se durmiera, marcó el número de la tarjeta de visita de Teresa. El teléfono fue descolgado al primer timbrazo. «Centro de Ayuda a la Mujer. ¿En qué podemos ayudarle?». «Yo…», le tembló la voz. «No sé si estoy haciendo lo correcto». «Estás haciendo lo correcto». La voz del auricular era tranquila y segura. «Solo dime qué está pasando». Y Xian empezó a hablar, sobre el control, sobre el miedo, sobre perderse día tras día. Las palabras salían a raudales y ella no podía parar. «No estás sola», dijo la mujer al final de la conversación. «Te ayudaremos, pero debes tener mucho cuidado. Los hombres así son especialmente peligrosos cuando sienten que pierden el control». Al amanecer, Xian observó cómo la niebla surgía del mar, envolviendo la ciudad en un lechoso sudario. En algún lugar, más allá de ese sudario, estaba la libertad, pero el camino hacia ella pasaba por el miedo, el dolor y lo desconocido. Sacó su teléfono y envió un mensaje de texto a Jacinta. «Necesito ayuda». Una nueva muestra de coral necesitaba un análisis inmediato. Xian se inclinó sobre el microscopio, ajena al tiempo. Los cambios en la estructura de los pólipos eran sorprendentes. Se estaban adaptando al aumento de la temperatura del agua más rápido de lo esperado. «Doctor Queiroz». El director del centro se asomó al laboratorio. «Tiene una visita». Esteban se paró en la puerta. Su presencia aquí, en su espacio de trabajo, parecía un sacrilegio. «Recoged», pronunció en voz baja. «Nos vamos». «No puedo. Ese espécimen…». «He hablado con el director. Te vas».
Siane sintió que sus dedos se entumecían. ¿Qué? He hecho una importante donación al centro de investigación. Esteban esbozó esa sonrisa que ella había aprendido a temer. A cambio de tu despido voluntario. ¿No puedes? Sí puedo. Soy tu marido. Me importas. Este trabajo está destruyendo nuestro matrimonio. En una mesa cercana, Jacinta se enderezó bruscamente. Sian no irá a ninguna parte. No interfieras, siseó Esteban. Es un asunto familiar. Este es el centro científico. Llegó una nueva voz. Tomás Queiroz estaba en la puerta. Y mi hija es la investigadora principal de un proyecto financiado por la Fundación Europea. Siane no recordaba quién había tenido tiempo de llamar a su padre. Jacinta, tal vez. Tal vez alguno de los otros miembros del personal. Señor Queiroz, Esteban intentó mantener un tono cortés. Con el debido respeto, este asunto solo nos concierne a mí y a mi esposa. No. Tomás se acercó. Este caso es sobre ciencia, de investigación, el futuro de nuestros océanos, y no voy a dejar que arruines el trabajo de mi hija por tus complejos. ¿Complejos? Esteban se rió, pero en la carcajada se oía algo histérico. Intento salvar a mi familia. Está obsesionada con este trabajo. Se queda constantemente hasta tarde, se reúne con algunas personas. Se llama comunidad científica. Tomás puso la mano en el hombro de su hija. Y Siane es una parte importante de ella. Ella es mi esposa. Es un ser humano, dijo Jacinta en voz baja. No es de tu propiedad. Esteban se volvió bruscamente hacia ella. Oh, ¿así que eres tú quien la pone en mi contra? ¿Tú y tus ideas feministas? Ya basta. Tomás se interpuso entre ellos. Siane, recoge tus cosas. Te vienes conmigo. Ella no va a ninguna parte, siseó Esteban. Me voy. Siane no reconoció su propia voz. Me quedo en el centro, e iré a casa de mi padre. Si te vas ahora, ¿qué harás? ¿Me pegarás? ¿Aquí? ¿Delante de testigos? Esteban retrocedió, con el rostro contorsionado. Te arrepentirás. Mientras se alejaba, Siane empezó a temblar. Jacinta la abrazó. Tengo un piso en la ciudad vieja. Allí es seguro. Puedes vivir allí por ahora. No. Tomás negó con la cabeza. El primer sitio donde buscará es entre la gente que conoce. Irá a mi casa. Me encontrará en tu casa. Que lo intente. Sonó el acero en la voz de su padre. Tengo contactos en la policía, y una orden de alejamiento no es tan difícil de conseguir. Por la noche, Conceição llamó. Su voz destilaba miel. Hija, ¿por qué montas estas escenas? Esteban te quiere mucho. No encuentra un lugar para él. No es amor, señora. Niña tonta, ¿crees que estarás mejor en algún sitio? ¿Quién te necesita? ¿Una perdedora? ¿Una histérica? Solo mi hijo está dispuesto a soportar tus payasadas. Adiós, Conceição. Por la noche, en la vieja guardería de la casa paterna, Sian oyó el ruido de un motor bajo las ventanas. El coche de Esteban pasaba lentamente por delante de la casa, daba la vuelta, volvía a pasar. No se calmará, dijo Margarida, agachada en el borde de la cama. Los de ese tipo nunca se calman. Al día siguiente, Siane lo vio en la puerta del centro de investigación. Luego en el supermercado, donde estaba comprando comida. El familiar sedán plateado parpadeaba en el espejo retrovisor de su coche. «Tengo que salir de aquí», dijo Jacinta, preparando una taza de café fuerte. «Fuera de la ciudad, tal vez fuera del país. Mi investigación se puede continuar en otro lugar. Acaba de salir una plaza en el Instituto Marino de Barcelona. Pero, sin peros, ya me he puesto en contacto con ellos. Están interesados en tu proyecto». Esa noche, Sian encontró una nota en el parabrisas del coche. «Me perteneces, para siempre». Arrugó el papel con dedos temblorosos. La voz de Teresa resonó en su cabeza. No paran, nunca paran. En casa, ahora era la casa de sus padres, la esperaba un sobre. Dentro había fotos. Ella saliendo del centro, hablando con Jacinta, almorzando con su padre, y una nota. Siempre estaré a tu lado. Siempre sabré dónde estás y con quién estás. Mañana iremos a la policía, dijo el padre mirando las fotos. Esto ya es acoso. Aquella noche, Sian contempló largamente el mar desde la ventana de su antigua habitación. En algún lugar, más allá del horizonte, estaba Barcelona. Una nueva vida.
Una nueva esperanza. Sacó su teléfono y envió un mensaje a Jacinta. Estoy de acuerdo. Ayúdame a irme. El bufete de la abogada estaba en una ciudad vecina, un lugar pequeño y tranquilo, donde Esteban seguramente no la buscaría. La abogada se llamaba Marta Souza, recomendada por un centro de ayuda a la mujer. Así que no hay constancia de agresión. Marta miró el papeleo. ¿Ningún maltrato físico? No. Sian apretó los dedos. Solo control, amenazas, vigilancia. El maltrato psicológico es más difícil de probar, pero tenemos fotos, notas. Ya es un delito de acoso. Marta marcó algo en su cuaderno. Necesitamos declaraciones de testigos. ¿Quién puede corroborar lo que dices? Jacinta, padre, doctor Mendonça. Bien, una cosa más. Necesitamos una historia. ¿De dónde viene? ¿Por qué es así? Siane suspiró. Una historia. La había aprendido por accidente, de un viejo vecino, Conceição, hacía 6 meses. Antonio Braganza era conocido en la ciudad como un pescador de éxito y un hombre violento. Conceição se había casado con él a los 18 años, una chica guapa de familia pobre que soñaba con una vida mejor. La tenía sometida, me dijo un vecino. Le prohibió trabajar y relacionarse con sus amigos. Decía que una mujer debía conocer su lugar. Cuando nació Esteban, la cosa empeoró. Antonio quería criar a un hombre de verdad. Cualquier signo de debilidad era castigado. Cualquier error era castigado. El niño tenía 10 años cuando Antonio murió en el mar, recuerda un vecino. Fue como si Conceição se hubiera salido de la cadena. Empezó a controlar a su hijo como su marido la había controlado a ella. Solo que ahora lo estaba adoctrinando. Todas las mujeres son traidoras, todas deben ser controladas. Caso clásico, asintió Marta. La víctima se convierte en el abusador, pero eso no es excusa. Lo sé. Es que a veces me da pena. No lo hagas. Marta levantó la vista de los periódicos. La lástima es con lo que juegan, lo que hace que las víctimas vuelvan. Después de su reunión con el abogado, Sian fue a ver al doctor Mendonça. El viejo médico la estaba esperando. He recopilado todos los historiales médicos. Le tendió una gruesa carpeta. Está todo aquí. Pérdida de peso, insomnio, ataques de pánico. Todo lo que he escrito como el estrés, miedo de nombrar la causa real. Gracias. Sian cogió la carpeta. No, negó con la cabeza. No me des las gracias. Debería haber intervenido antes. Todos deberíamos haberlo hecho. Algo estaba cambiando también en el centro de investigación. Los compañeros ya no apartaban la mirada al saludarla. Alguien traía café. Alguien se quedaba hasta tarde para acompañarla hasta su coche. Hemos presentado una queja colectiva al director, informó Jacinta, sobre el intento de Esteban de interferir en el trabajo académico. El Consejo de Administración rechazó su donación. El plan empezó a tomar forma poco a poco. Barcelona, Instituto de Investigaciones Marinas. Nuevo piso. Jacinta ya se había puesto en contacto con el agente inmobiliario. Documentos. Marta estaba preparando una orden de alejamiento. Lo importante es el timing, decía Jacinta. Hay que hacerlo todo rápido, desaparecer antes de que se dé cuenta. Pero Esteban intuía algo. Empezó a aparecer en casa en momentos inesperados, comprobando el kilometraje de su coche. Un día, Sian encontró un rastreador GPS en su bolso. «Estás diferente», le dijo durante la cena. «¿Me estás ocultando algo?» «No», se obligó a sonreír. «Solo estoy cansada. Mucho trabajo. ¿Quizá deberías dejarlo después de todo?» Su voz sonaba suave, pero sus dedos apretaban el tenedor con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. «Podríamos pasar más tiempo juntos». «Claro», asintió ella. «Lo pensaré». Él había comprobado su teléfono por la noche. Ella podía oír el crujido de las tablas del suelo en el pasillo. Pero estaba claro. Todas las conversaciones importantes se realizaban a través de otra máquina escondida en el laboratorio. Al día siguiente, Conceição llamó. «Ven a verme, hija. Tenemos que hablar. Estoy ocupada. Esteban está sufriendo mucho». Las lágrimas brotaron de su voz. «Siente que te está perdiendo. No querrás destruir la familia, ¿verdad?» «No, claro que no». «Entonces ven. Haré tu pastel favorito». Siane estuvo de acuerdo. Negarse habría despertado sospechas. Pero antes de la visita, llamó a Jacinta. «Si no sé de ti en una hora, llamaré a la policía».
entendió su amiga sin dar explicaciones. La casa de la Conceição la recibió con olor a canela y vainilla. Su suegra se afanaba en la cocina, preparando tazas. «Siéntate, cariño. Cuéntame qué pasa». «No pasa nada». Xian se sentó en el borde de la silla. «Solo mucho trabajo». «Trabajo». Conceição apretó los labios. «Siempre es ese trabajo. Yo también quise trabajar una vez, pero Antonio me explicó que la principal vocación de una mujer, ser esposa», terminó Xian. «Lo sé. Antonio tenía razón». Conceição sirvió el té. «Una mujer debe conocer su lugar. De lo contrario, ¿si no qué? Si no, la ponen en su lugar. Como Antonio me puso en mi lugar». Algo brilló en sus ojos que hizo que Xian se enfriara. Dejó la taza sin tocar el té. «Tengo que irme». «Por supuesto, cariño», sonrió Conceição. «Díselo a Esteban. Espero verte el domingo para comer. A los dos». Saliendo, Xian marcó el número de Jacinta. «Tenemos que acelerar el plan. ¿Sospechan algo?» «El papeleo está casi hecho», respondió su amiga. «Solo un par de días más. Me temo que no tenemos esos días». Aquella noche vio que Esteban se guardaba algo en el bolsillo de la chaqueta, una factura de teléfono. Estaba comprobando sus llamadas. Esa noche se quedó despierta, escuchando su respiración. Mañana. Todo tenía que ocurrir mañana. Si no, sería demasiado tarde. Dawn encontró a Xian en el laboratorio. Estaba metiendo metódicamente en cajas de cartón muestras, notas, los resultados de 3 años de investigación. Jacinta la ayudaba, tomando notas en la lista. «Los billetes de avión están reservados», susurró. «A nombre de mi hermana. No podrá rastrearla». Los documentos estaban en la caja fuerte de su padre: pasaporte, diploma, certificados. Tomás se los había llevado de casa hacía una semana, mientras Esteban trabajaba. «El coche estará esperando en el callejón detrás del centro». Jacinta comprobó su reloj. «Las 14:30. El conductor es mi hermano. Puedes confiar en él». El plan era sencillo: esperar a que Esteban saliera para una reunión de negocios, cargar sus cosas, conducir hasta el aeropuerto de Oporto. Desde allí, un vuelo directo a Barcelona. «¿Y tu investigación?» Xian señaló las cajas con la cabeza. «Las traeré más tarde». Jacinta le apretó la mano. «Lo importante es que tienes que irte hoy». A las 11, Conceição llamó. Xian no contestó. A las 11:30 llegó un mensaje de Esteban. «¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas a tu madre?» «En el trabajo. Mucho que hacer». «Hablaremos seriamente esta noche». Xian sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en su tono. A las 13 en punto apareció un mensajero con un ramo de rosas. «De su marido», sonrió tendiéndole un sobre. La nota que había dentro la dejó helada. «¿Crees que no sé lo del billete a Barcelona?» «Lo sabe», susurró tendiéndole la nota a Jacinta. «Jesús, lo sabe todo». «Tranquila». Jacinta cogió el teléfono. «Voy a llamar a tu padre. Tenemos que cambiar el plan». Pero era demasiado tarde. Esteban irrumpió en el laboratorio, sin llamar, sin avisar. Conceição asomaba tras él. «¿Así que esto es lo que hay?» Le temblaba la voz de rabia. «¿A escondidas como un ladrón? ¿Abandonar a su marido? ¿Deshonrar a la familia?» «Esteban». «Silencio», derribó la mesa. Los tubos de ensayo cayeron al suelo. «No irás a ninguna parte. Eres mi mujer, mía». «Calla, hijo». Conceição le puso la mano en el hombro. «Aquí fuera no. Hay gente mirando». «Que miren», se acercó a Xian. «Que todos vean cómo eres». «No te atrevas a tocarla». Jacinta se interpuso entre ellos. «Los guardias están en camino». «Cállate, vieja bruja. Tú fuiste quien la puso en mi contra. Tú y esa...» «Aléjate de mi hija». La voz de Tomás llegó desde la puerta. A continuación, entraron 2 policías. «Ah, papá ha venido a proteger», rió Esteban, pero en la risa se oía algo loco. «¿Crees que no sé que estás escondiendo sus papeles? ¿Que la estás ayudando a escapar?» «Señor Braganza», se adelantó uno de los policías, «tenemos una orden judicial. Se le acusa de acoso y amenazas». «¿Qué amenazas? Quiero a mi mujer. Cuido de ella». «El amor no estrangula», dijo Xian en voz baja. «El amor no prohíbe, no amenaza, no persigue». «Tú...» Se abalanzó hacia ella, pero los policías interceptaron sus brazos. «Esteban Braganza queda detenido. Tiene derecho a permanecer en silencio». «¡Xian!», gritó Conceição.
Estás destruyendo la familia. Estás matando a mi hijo. No. Xian negó con la cabeza. Tú fuiste quien lo mató, por tu amor enfermizo, por tu control, por tus ideas de que las mujeres son propiedad. Cuando los policías se llevaron a Ashteban, Conceição seguía de pie en la puerta. Te arrepentirás de esto, siseó. Juro sobre la tumba de Antonio que te arrepentirás. Vete, Tomás la cogió por debajo del codo. O mandaré redactar un segundo protocolo. Más tarde, sentada en el despacho del director del centro, Xian intentó calmar el temblor de sus manos. Jacinta preparaba té fuerte. Su padre hablaba por teléfono con su abogado. Ya se ha firmado la orden de alejamiento, informó, dando por terminada la conversación. No podrá acercarse a menos de 500 metros de ti. ¿Y Conceição? Ella tampoco. El vuelo es dentro de 3 horas. Jacinta le puso una taza delante. ¿Llegaremos a Oporto? Llegaremos. Tomás apretó el hombro de su hija. Todo irá bien, cariño. En el coche de policía, Esteban gritó su nombre. Conceição sollozaba en las escaleras del centro, y Xian solo sentía cansancio, y un extraño alivio, como si una pesada piedra hubiera caído por fin de su alma. Vamos, se levantó. Estoy lista. El coche del hermano de Jacinta esperaba en el callejón. Cajas de investigación ocupaban todo el maletero. Tomás se puso al volante. Quería llevar él mismo a su hija al aeropuerto. Eres fuerte, susurró Jacinta, despidiéndose con un abrazo. Lo conseguirás. Cuando el coche aterrizó, Xiane miró por el retrovisor. El centro de investigación, que había sido testigo de tantas cosas, se disolvía lentamente en la niebla vespertina. Estoy orgulloso de ti, dijo su padre sin apartar los ojos de la carretera. Has hecho lo correcto. Xian asintió, observando la puesta de sol en el océano. En algún lugar, más allá del horizonte, le esperaba una nueva vida. Una vida sin miedo, sin control, sin tener que mirar constantemente por encima del hombro. Saca el teléfono y marca el número del Centro de Ayuda a la Mujer. Gracias, dijo cuando contestaron. Estoy libre. El piso de Xian en Barcelona daba al mar. Por las mañanas, el sol teñía de rosa las olas y en esos momentos se sentía especialmente viva. Estaba en casa. Habían pasado 3 meses desde aquel día en el laboratorio. 3 meses de una nueva vida, en la que no tenía que dar cuenta de cada paso, en la que el teléfono solo le pertenecía a ella, en la que podía trabajar todo lo que quisiera. La carta de Esteban llegó el lunes. Reconoció su letra en el sobre y se quedó sentada largo rato, dudando si abrirla. Querida, escribió. He cambiado. Voy al psicólogo. Me he dado cuenta de mis errores. Vuelve y todo será diferente. Xian arrugó la carta y la tiró a la papelera. Una semana más tarde, llegó una nueva, amenazadora, acusadora, exigente. Fue a parar al mismo sitio. Es normal, dice Teresa por videoconferencia. Siempre hacen lo mismo. Primero las súplicas, luego las amenazas. La clave es no responder. En el Instituto de Investigaciones Marinas la acogieron como a una más. El doctor Ramírez, su nuevo supervisor, estudiaba con entusiasmo los resultados de la investigación sobre los arrecifes de coral. Esto es un gran avance, dijo mirando los datos. Tu método de análisis de la adaptación de los pólipos podría salvar ecosistemas enteros. Jacinta voló 2 veces, trayendo nuevas muestras y noticias de casa. Esteban intentó recurrir la orden de alejamiento, pero fue en vano. Conceição cerró su tienda y se fue con sus parientes al interior. Fue como si la ciudad despertara de un sueño terrible, cuenta un amigo. La gente empezó a hablar de cosas que habían estado silenciadas durante años, sobre el control, sobre la violencia, sobre el derecho de las mujeres a la libertad. Mi padre llamaba todos los domingos. ¿Cómo estás?, preguntaba. ¿Estás segura allí? Sí, papá, sonreía al teléfono. Aquí me siento segura. En su nuevo laboratorio tenía su propio equipo, jóvenes investigadores que se entusiasmaban con sus ideas. Trabajaban hasta altas horas de la noche, discutiendo, riendo, pidiendo pizza en el laboratorio. Y nadie llevaba la cuenta del tiempo, nadie exigía un informe. Draqueiros, se le acercó María, una estudiante en prácticas. ¿Y por qué eligió este tema en particular? ¿Adaptación a entornos hostiles? Xian vaciló. Probablemente porque todos somos un poco como esos corales. Nos adaptamos, sobrevivimos,
cambiamos. Lo importante es no dejar que un entorno hostil nos destruya. Una noche encontró en el correo una carta del doctor Mendonça. El viejo médico escribía que Esteban había empezado a beber, que Conceição había vendido la casa y desaparecido, que muchas cosas habían cambiado en el pueblo desde su marcha. «Has demostrado a otras mujeres que hay una salida», escribió, «que no hay que tener paciencia, que es posible volver a empezar». Esa noche, Sian sacó un viejo cuaderno, su diario de cuando estaba casada. Releyó las anotaciones, preguntándose cómo había podido pasar tanto tiempo sin ver lo evidente, cómo había confundido el control con el cariño, la manipulación con el amor. Por la mañana empezó a escribir un nuevo diario, sobre la libertad, sobre el trabajo, sobre la alegría de despertarse en silencio, sobre la felicidad de tomar sus propias decisiones. 6 meses después, su investigación se publicó en una importante revista científica. En una conferencia en Madrid, presentó los resultados a la comunidad internacional. Jacinta y su padre estaban sentados en primera fila, habían volado especialmente para ese día. Los pólipos de coral tienen una capacidad de adaptación asombrosa. Incluso en las condiciones más desfavorables encuentran la manera de sobrevivir, de cambiar, de hacerse más fuertes. Por la noche, en el banquete, se le acercó una mujer no tan joven, una profesora de Australia. «Sabe», le dijo, «había algo personal en su informe». Siane sonrió, probablemente porque yo misma pasé por una adaptación así. Un año después, estaba en el balcón de su piso, mirando la puesta de sol. Mañana empezaba un nuevo proyecto, un estudio a gran escala de los arrecifes de coral del Mediterráneo. Su equipo se había ampliado a 12 personas. Los artículos se citaban en las revistas más importantes. El teléfono vibró. Un mensaje de Teresa. «Pon las noticias. Urgente». Las noticias de la noche informaban. Esteban Bragança detenido por agredir a su nueva novia. Conceição estaba ingresada en un psiquiátrico. Había intentado suicidarse. Siane apagó el televisor. Extrañamente, la noticia no le provocó ni schadenfreude ni lástima. Solo una silenciosa tristeza por el tiempo perdido en el miedo, por los años pasados en una jaula, por los que aún permanecían en esas jaulas. Sacó el teléfono y marcó el número del Centro de Ayuda a Mujeres de Barcelona. «Hola», dijo. «Me gustaría ser voluntaria, ayudar a quienes están pasando por lo mismo que yo». En el cajón de su escritorio había una nueva invitación, a un simposio internacional en Sydney. Ella ya sabía que iría, sin miedo, sin necesidad de pedir permiso, sin culpa. En la pared de su despacho colgaba una fotografía de un arrecife de coral, el mismo que había iniciado su investigación. A veces mirándola, Sian pensaba en los extraños caminos del destino, en cómo esas pequeñas criaturas marinas, que aprendían a sobrevivir en un mundo cambiante, la habían ayudado a encontrar la fuerza para cambiar de vida. «¿Sabes?», le dijo una vez a Jacinta por teléfono, «ya no le tengo miedo al mar, ni a las profundidades, ni a las olas». «Porque tú misma te has convertido en el mar», respondió su amiga. «Fuerte, libre, indomable». Por la tarde bajó a la playa. Se sentó en la arena a contemplar las olas que rompían en la orilla. En algún lugar, en las profundidades, los arrecifes de coral continuaban su vida, tercos, resistentes, siempre cambiantes, como ella misma. En su bolso había un cuaderno con el esbozo de un nuevo artículo. En la primera página escribió: «Dedicado a todos los que han encontrado la fuerza para volver a empezar». El mar era ruidoso, el sol se ponía en el agua y Sian sintió una paz absoluta por primera vez en mucho tiempo. Estaba en casa, era libre, era ella misma, y eso era lo más importante de todo.